tiene negocios grandes con Sincelejo. No hay más que hablar sobre eso. Durante años Sincelejo estuvo en una situación difícil, una situación caótica, pero la idea del Espíritu Santo es que Sincelejo ha sido levantado por el poder de Dios y la mano de Dios está sobre Sincelejo. Entonces lo saludo y le bendigo en el nombre de Jesús. Ahora sí, estamos full ya. Estamos mirando una palabra que está en el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Evangelio, 4 evangelios, Mateo. Dice Mateo capítulo 8, verso 1. Y me llama la atención porque dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, oye, qué fuerte esto: Señor, si quieres puedes limpiarme. El verso 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús entonces le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrase al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando descendía Jesús del monte, ¿qué monte? Seguramente era el monte de las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte. Dice que Jesús viene descendiendo, hay una multitud muy grande que viene con él, y dentro de lo que está pasando, el contexto que se está viviendo, aparece un leproso. Leerlo a simple vista es muy fácil, pero cuando tú miras el trasfondo te das cuenta que no es tan sencillo. Número uno, cuando un hombre tenía una psoriasis o tenía alguna picazón o tenía alguna malformación en la piel, la ley de Moisés le ordenaba a ese hombre ir donde el sacerdote del templo, y el sacerdote del templo tenía una función como si fuera un médico. Cuando el sacerdote lo examinaba y decía, tiene lepra, era lo peor que le podía pasar a una persona, porque habían varias connotaciones. La primera era que esa persona era sacado totalmente de su casa. Número 2, no volvería a tener contacto jamás, ni con su esposa ni con sus hijos. Número 3, esa persona no podía aparecer en público. Número 4, le daban una campana para que gritara, inmundo, inmundo soy. Número 5, esa persona vivía de la benevolencia de las personas. Número 6, alguien dejaba un mendrugo de pan, un pedazo de queso, una botella de vino. Número 7, esa persona, según la ley de Moisés, todo varón mayor de 30 años podía entrar al templo y ser partícipe de una lectura. Él no podía. Número 8, según la ley de Moisés, esta persona, si alguien lo encontraba en la calle, podía apedrearlo hasta matarlo. Número 9, al momento de matarlo había que quemarlo, porque ellos creían que la lepra se contaminaba, era una enfermedad contagiosa. Y número 10, esta persona jamás de los jamases, pero jamás era parte de una sociedad. Más bien lo mandaban a un lugar llamado leprosario, que eran unos huecos, unas catacumbas, y allí vivían los leprosos, posiblemente en comunidades de leprosos. La pregunta es, ¿por qué este leproso se sale? Seguramente alguien se lo gritó. Puede ser que alguien le gritó a 20, 30 metros, hay un hombre que se llama Jesús de Nazaret que va a pasar hoy por este lugar y tiene el poder de sanar los enfermos. El problema es que cuando algo te duele un día es tolerable, pero cuando te duele por 15 días como que empieza a desesperarte. Cuando ese dolor se convierte en algo que ya no se puede tolerar porque es un dolor de un año, es un dolor de meses, posiblemente hasta la fe se pierde. Ahora pregunto yo, ¿por qué no había más leprosos? Porque ningún leproso vivía solo, todos vivían en comunidades de leprosos. Seguramente los demás no quisieron ir. Entonces aparece un principio, el principio es: bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que toma decisiones de carácter. Y las decisiones de carácter te llevarán a vivir lo que nunca viviste. Cuando leo esto, dice la Biblia que este hombre viene y se postra y dice que le dice a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Durante años a mí me dijeron que la palabra postrarse es la palabra del original proskineo, que es postrarse para adorar. Pero cuando tú lees el contexto te das cuenta que este hombre nunca se postró para adorar. Este hombre se postró de vergüenza. Dice Josefo, que es un historiador, que este hombre tenía posiblemente el rostro desfigurado, lleno de huecos. La lepra era una enfermedad infecciosa que se comía los cartílagos, se comía la nariz, se comía las orejas, se comía los pómulos, se comía las encías, se comía la barbilla, se comía los dedos, se comía los cartílagos. Y la gente no moría tanto por lepra, sino por las infecciones. Y este hombre se postra.
pero no se postra para adorar, se postra porque tiene vergüenza y posiblemente pega su rostro en el suelo polvoriento, en el polvoriento desierto donde ellos estaban. Y dice que él dice una palabra, y la palabra que dice es Señor. Y eso me sacudió, porque él dice Señor, Señor. Pero es que este libro dice que nadie le puede llamar Señor a Jesús si Dios el Padre no se lo revela. Quiere decir que en la soledad de una noche, que en la miseria de una cueva, de un leprosario, que en medio del diagnóstico generalizado de muchos que gritaban, que se reían, que mofaban, que se burlaban de él, porque posiblemente la historia de este hombre era parte del común denominador de lo que la gente hablaba en las plazas, en el ágora, en el mercado o en algún lugar de la ciudad. ¿Te acuerdas de fulano? Sí. El hombre millonario, sí, hoy vive en una cueva. Y los judíos creían que la lepra estaba asociado con el pecado de los hombres, que era que este hombre había cometido un gran pecado y por eso estaba leproso. Lo que nadie imaginó era que en esa cueva, en esa soledad, en medio del dolor, en medio de tanta angustia, porque eso producía una comezón horrible, lo que nadie sabía era que en medio de esa desgracia Dios se revelaría a ese hombre. Y se revelaría a ese hombre y le diría que ese que pasaría ese día allí no era el hijo de María ni el hijo de José, sino que era el Señor. En otras palabras, Dios le reveló correctamente quién era, porque la gente que lo seguía ese día lo apretaban, la gente quería que le diera pan, la gente quería que hiciera un milagro, la gente quería que hiciera alguna sanidad, pero nadie le decía Señor. Es interesante, porque parece que él fue a la misma escuela de nosotros. Cuando yo era un niño en Costa Rica, a mí me dijeron que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer milagros. Pero cuando usted escucha a los hijos de Dios orando, casi siempre oran extraño, porque casi siempre dicen: Señor, necesito una casa, pero no sé si tú me la quieras dar. Porque parece que sabemos mucho del poder de Dios, pero sabemos muy poco de la voluntad del Señor. Entonces usted escucha gente orando y diciendo cosas que parecen como dualidades entre lo que ellos necesitan y lo que realmente Dios quiere darles, porque parece que no conocemos la voluntad de Dios. Eso me impresiona, porque el hombre le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, él sabía que Jesús podía. Lo que no sabía era si Jesús quería. Dice la Biblia que Jesús se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Leí esto por años. Fui a Israel muchas veces. Fui a Israel unas 17 veces, si no me equivoco. Me senté con gente, con rabinos, con doctores. Me senté con exágetas, me senté con gente de un alto conocimiento y pregunté estas cosas. ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque Jesús nunca se moverá cuando un hombre reconoce quién es Él. Error grande que la gente tiene es que la gente cree que Dios es evangélico, Dios es católico. Déjese de esos cuentos. Dios no es evangélico ni católico. Dios es Dios y está sentado en su trono. Y Dios es soberano y hace lo que quiere en el momento que quiere y con quien Él quiere. Dice la Escritura que Jesús se detuvo. ¿Qué cosa más tremenda? Dice: Jesús extendió la mano. Pero es que había una ley en la ley de Moisés que decía que nadie puede pasar la ley de los 3 metros. Porque la ley de los 3 metros decía en la ley de Moisés que si tú pasabas la ley de los 3 metros quedabas contaminado. Un leproso venía por el camino, había que quitarse para que el aire que lo tocara a él no me tocara a mí. Porque si el aire me tocaba, los judíos creían que quedaban contaminados. Cuando un leproso era encontrado en público, posiblemente ese día, la Biblia no lo dice, pero había multitudes que ya habían recogido una piedra porque este leproso había que matarlo. Pero Jesús se detiene y hace lo que a los ojos y al consenso generalizado de la gente, eso era una locura hacerlo. Dice que extiende la mano. Y Jesús no era como el tipo de los 4 fantásticos que se estira y... No. Tuvo que haber roto el límite de los 3 metros para poderlo tocar. Y dice que extendió la mano y lo tocó. Y le dijo una frase poderosa. Le dijo: quiero, sé limpio. Cuando yo leí eso,
Eso me sacudió. ¿Por qué lo tocó? Jesús una vez sanó a un hombre que estaba en otra ciudad solo con haber dicho la palabra. Jesús pudo haber hablado y la lepra pudo haberse ido, pero la pregunta es ¿por qué lo tocó? Estaba cruzando una especialidad en una universidad importante en Inglaterra que se llama Cambridge, y recuerdo que unos jóvenes me pidieron que les ayudara en algo y nos sentamos, y entonces ellos han puesto en algo en evidencia un proyecto. El proyecto se llama Acércate y tócalos. Eso me llamó mucho la atención. Obviamente es un proyecto en inglés, pero ellos sacan jóvenes de los colegios, sacan señoritas de las universidades y los llevan a los ancianatos, lo que ellos llamarían en inglés un nursing home, y los llevan y agarran a los viejitos y los tocan, les cortan el cabello, les hacen las uñitas, el manicure, les hacen los pies, el pedicure, les afeitan la barba, a las ancianas les arreglan sus uñitas, si te ocupan un tintecito de cabello se lo hacen. Diríamos en buen costarricense que los cuidan. Extrañamente, la mayoría de estos ancianos que presentan algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología se empezaron a curar. Y eso es una cosa real. Entonces me puse a pensar, ¿por qué se curan? Durante años yo escuché a los médicos decir que el problema más grande de este planeta se llaman enfermedades psicosomáticas. Psiquen, dicen los médicos, que es mente, pero cuando fui al original de la Biblia dice que psiquen es alma. Quiere decir que la gente está enferma porque su alma está enferma, su alma se está muriendo. ¿Usted sabía que la falta de perdón es el origen de más de 60 males en el ser humano? Usted sabía que las raíces de amargura, usted sabía que el odio, usted sabía que la envidia, usted sabía que el no perdonar a una persona no es el equivalente a que la persona merezca que se le perdone, es el equivalente a que yo necesito ser libre para poder vivir una realidad de vida que no vivía hasta el día de hoy. Cuando leo esto me hace temblar. ¿Por qué? Porque me parece que allá afuera de esta cabina hay gente que está muriendo un día como hoy. Hay gente que fue abusada sexualmente, no solo así, sino que fueron abusados psicológicamente, fueron abusados verbalmente, fueron minimizados, fueron castrados su potencial, fueron puestos como si fueran nada. Y de repente usted dice, Señor, yo necesito, pero no sé si Dios lo sabe. O si Dios quiere hacerlo, me estoy muriendo de cáncer, estoy muriendo con alguna situación de lupus, estoy muriendo porque los triglicéridos se dispararon, se me disparó la presión, estoy en medio de un hecatombe con mi salud, la sangre se me contaminó de diabetes. ¿Qué hago, Señor? Y el hombre se detuvo y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. La Biblia dice que Jesús se detuvo y lo tocó. Rompió la ley de los 3 metros, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio, yo quiero, sé limpio. Hace 2 semanas yo estaba en el continente africano y recuerdo que andaba con una de mis hijas. Tengo 4 hijas y las menores son gemelas, y entonces recuerdo que llegó una mujer. Yo nunca había visto eso. He escuchado mucho de estas cosas, pero así presenciarlo en vivo nunca lo había visto. Una persona llena de lepra. Llevaron a una persona a una de las reuniones con lepra. Yo nunca en mi vida vi algo así. Era como si fuera una llaga, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. No habían 2 centímetros que no tuviera, como si fueran granos. Y la piel se cae. Nunca vi una cosa semejante. El olor obviamente es muy fédido, es muy fuerte, porque es un olor a pudredumbre. Y yo recuerdo que yo puse un ejemplo a mi hija y le dije, esto fue lo que pasó en el capítulo 8 del libro de San Mateo. Oramos y Dios es poderoso, y el día siguiente eso era noticia, eso salió hasta en los periódicos. Tengo los recortes periódicos en mi casa, porque la mujer fue sanada por el Señor. Obviamente yo no la pude sanar, tuvo que haber sido Dios el que la sanó, porque el día siguiente todos los granos amanecieron secos,
Y cualquiera que sabe de lepra sabe que era la evidencia de que la mujer había sido sanada. Yo ni siquiera entiendo ese tipo de cosas ni de ese tipo de enfermedad infecciosa, pero la mujer fue sanada. Entonces yo me imagino que cuando Jesús toca al hombre y le dice, quiero ser sano, yo me imagino que los huecos, los orificios empezaron a llenarse. Porque después Jesús le dice en el verso 4, le dice, no le digas a nadie, vete al sacerdote del templo y preséntate a él y presenta la ofrenda que Moisés ordenó como testimonio a ellos. Uno pregunta, ¿cuál sacerdote? Posiblemente el mismo sacerdote que le había dicho a él que tenía lepra. Posiblemente el mismo tipo que le dijo, a usted hay que sacarlo de su casa, usted no puede aparecer en público, a usted hay que darle una campana para que grite, inmundo, inmundo soy, a usted hay que decirle que vivirá de la benevolencia de la gente, de un mendrugo de pan, de una botella de vino, un pedazo de queso. El mismo hombre que le dijo, nunca abrazarás a tus hijos, nunca tocarás ni siquiera el borde del templo, jamás le darás un beso a tu esposa, perderás todo lo que tiene. Regresa, dile a ese hombre que aquí estás. ¿Dónde está la lepra? El otro punto es que en la ley de Moisés había un escrito que decía que si el leproso se limpiaba, se devolvería 7 veces lo que tenía y lo que había perdido durante el tiempo, meses o años que había estado leproso. Entonces termino diciendo que yo creo que este es un día de restitución. ¿Qué es restitución? Restitución es cuando se da una orden desde la eternidad que a ti se te devuelva lo que has perdido. Creo que este es un día de reivindicación. ¿Qué es reivindicación? Reivindicación es cuando la puerta que te cerraron te la tienen que volver a abrir por una orden de Dios. ¿Y qué es cuando hablo de restitución? De reivindicación y de restauración. Restauración es que el órgano que está muerto tendrá que volver a vivir, que la matriz que está estéril tendrá que parir, que las deudas que están agobiándote, gente a punto de quedar en bancarrota o posiblemente no tienen más nada que perder porque ya lo perdieron todo. Es un día donde Dios hace que lo que no pasaba pase. Hoy hay una cita divina en la iglesia donde están los hermanos de la Nueva Jerusalén. Para mí ha sido un honor estar aquí. Hoy va a haber un hombre de Dios predicando que viene desde Cartagena. Yo tengo que volver en pocas horas, voy a estar en Montería. Esos nombres como que me cuestan un poco. Voy a estar en Montería, voy rumbo a Bogotá, porque mañana a las 6:30 de la mañana salgo para Costa Rica. Ha sido un honor estar aquí. Tengo fe de volver. Que Dios me los cuide mucho. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos, trae vida a aquellos que están muriendo. Abre las cárceles de los que están presos. Saca aquello de cuidados intensivos, de situaciones de las que sean, en el nombre de Jesús. Y haz que en esta hora, en Sincelejo, se mueva tu mano haciendo milagros, maravillas, prodigios y señales. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Un honor muy grande estar con ustedes. Bueno, profeta, lo esperamos otra vez en Colombia. Yo sé que Amén. así es la palabra. Y bueno, familia, le invitamos esta noche, seguimos, amén. Lo decía el profeta, nos acompaña el profeta desde Cartagena, el profeta Jonathan. Amén, 7 de la noche, Iglesia Nueva Jerusalén. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Amén. Estoy quemando. Gloria sea el Señor. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.